Está identificado al menos 9 sitios de exterminio utilizados entre 2009 y 2013, principalmente en zonas de influencia del Cártel de los Zetas, donde en los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, donde se hallaron hornos, pozos y tambos con miles de fragmentos de huesos dañados por el fuego y por el ácido. Al ser entrevistada sobre el tema, la comisionada Carla Quintana cuestionó que las autoridades locales, estatales y federales de ese momento no estuvieran al tanto de la existencia y operación de estos centros de exterminio. Y justo para eso vamos a hablar con Guadalupe Correa. En este momento se estaba enlazando, no sé si tenemos ya la llamada. No tenemos la llamada, pero bueno, importante este tema y el cuestionamiento, Juan, justamente que hace la comisionada Carla Quintana, sí, sobre una dimensión extraordinaria del espacio en donde ocurrían estas cosas de manera sistemática, sí, esta cosa del horror, sin que nadie hubiera dicho nada, hubiera hecho nada. Y terrible, importante entonces terrible, darle contexto a qué es lo que ocurría en ese momento. Guadalupe Correa, ya estás con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Azul. Un placer estar con ustedes esta noche. Oye, pues para nosotros también siempre es un placer, Guadalupe, pero lo comentábamos, es mordaz, digamos, la conclusión a la que llega Carla Quintana, la comisionada de búsqueda de desaparecidos, sobre digamos, el papel que juegan las autoridades federales, locales y estatales frente a lo que son campos de exterminio que es evidente que estaban ahí y cómo operaban. Sí, mira, esto es una situación muy delicada que muy probablemente tenga que ver con la actuación coordinada de alguna forma entre las autoridades federales y estatales. Estamos encontrando estos llamados campos de exterminio en todo el país, en diferentes partes del país. El país se ha vuelto un gran cementerio. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, nosotros tenemos conocimiento de lo que sucedió, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas o en el estado de Veracruz. ¿Por qué? Porque hubo abatimiento de capos. Recuerdo perfectamente cuando Tony Tormenta fue abatido. Las personas en la ciudad de Matamoros argumentaban que había habido balaceras, que había habido enfrentamientos fuertes entre las fuerzas del orden público, principalmente la Marina y el Cartel del Golfo o los Zetas, de cualquier forma. Estábamos hablando en particular, en el caso de Tony Tormenta, del Cartel del Golfo y la Marina. Las personas argumentaban que eran decenas de muertos en tiroteos que ese día fueron horas, casi 12 horas de tiroteo sin parar. Los reportes dieron a conocer recuerdo que eran entre 8 y 9 personas. No podías creer que en balaceras de esa magnitud solamente se registraran ese número de abatidos. En realidad lo que sucedió esa vez y las ocasiones anteriores que también se había querido abatir a este capo en particular, dieron como resultado muy probablemente pues muchas personas muertas. Independientemente de que fueran parte del Cartel del Golfo, había una estrategia para acabar con los que eran los malos en la época de Felipe Calderón de alguna forma. También en el estado de Veracruz sucedieron muchas de estas cuestiones. Las fuerzas del orden, en particular la Marina, con el gobernador del estado, también hicieron una limpia de zetas sin someter a la gente al debido proceso. Se han dicho bastantes cosas. Nosotros cuando escribimos un libro, La Guerra Improvisada, entrevistamos a muchas personas y nos dijeron que podríamos encontrar en el suelo o incluso en el mar cosas terribles, ¿no? Estas desapariciones forzadas que no necesariamente tienen que ver con los campos de exterminio de los Zetas, solamente hablando de los grupos del crimen organizado, los Zetas, los Ultraleiva, el Cartel del Golfo y otros grupos, no. Son desapariciones forzadas que tienen que ver con exterminio de grupos de la delincuencia organizada sin seguir el debido proceso. Creo que debe haber mucha más investigación porque hay muchos testimonios con relación a los operativos
activos del gobierno federal en las administraciones pasadas. El caso de la Bartolina en Matamoros se dice fue un campo de exterminio de los Zetas. Yo creo, y podría ser muy bien, tendría que haber más información, porque esto ya se sabía que había restos humanos en partes importantes del estado de Tamaulipas y no hicieron caso las autoridades en estos 12 años. Fue algo muy, muy terrible. Creo que, por ejemplo, la cobertura de la Bartolina no se dio hasta ahora. Esta cobertura se dio en el año 2016. Ya se había tenido reportes en la prensa local de los dos lados de la frontera. Y esto me consta porque estuve siguiendo este caso muy importante y no sabemos qué pasó ahí y quiénes están involucrados. Creo que esto creo podría ser uno de los mayores escándalos que podríamos, pues tenemos que investigar de la administración, principalmente de la de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque pues todos estos abatimientos de capos llevaron consigo pues la muerte de muchas más personas e independientemente que estuvieran vinculados a la delincuencia organizada, no se siguió el proceso justo y supuestamente se les asesinó y estos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos del crimen organizado dieron como resultado tantas muertes, porque las desapariciones no solamente tienen que ver con enfrentamientos entre grupos criminales. Esto es muy importante. ¿Y qué pasó con la omisión por parte de las autoridades de los reportes? Por ejemplo, en el caso de la Bartolina, ¿por qué no se hizo caso? Estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando de Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, muchísimas partes del país. Es algo que no se puede quedar así y creo que tiene que pagar los que fueron responsables. Y bueno, las cabezas del Ejecutivo, esto tiene mucho que ver con esta consulta que se está dando, porque realmente se podría juzgar a estas personas por crímenes de lesa humanidad. Guadalupe, nos queda poquito más de un minuto. Habla sobre este caso, por ejemplo, en particular de la Bartolina, 2016-2017. No se dimensionó pues lo terriblemente sucedido allá, pero hoy, tantos años después y a través de lo descubierto recientemente, podemos tener pues más o menos una dimensión de lo que sucedió allá. Pues no creo ni siquiera que es una dimensión. Creo que el caso de la Bartolina magnitud, entonces los muchos kilos de huesos humanos solamente son una pequeña parte. Recordemos el caso de San Fernando y por ejemplo, las narcofosas del año 2011, que fueron después de lo que pasó en San Fernando con los migrantes. Y bueno, en las entrevistas que he podido realizar en esa región, parece ser que estos no son casos aislados. Parece ser que hubo un exterminio que no podemos explicarnos todavía bien en diferentes partes del estado de Tamaulipas. Estoy hablando de la región de Tampico, estoy hablando de toda la frontera chica de Matamoros, de Nuevo Laredo, del área de San Fernando. Esto solamente en el estado de Tamaulipas, también en todo el estado de Veracruz. La historia de los matacetas, la historia de lo que hacían también los zetas en todo el estado y la vinculación obviamente de las autoridades estatales y federales, y que se están encontrando también otros, de alguna forma, campos de exterminio o restos impresionantes de huesos humanos, de restos humanos en el estado de Sinaloa, en los estados de Nuevo León, de Durango. O sea, realmente no tenemos la magnitud, no la podemos medir solamente con entender lo que pasó en lo que se está encontrando. Creo que debe haber una búsqueda a nivel nacional por parte de las autoridades y unas investigaciones para sentar responsabilidades. Esto es una atrocidad, esto es una monstruosidad que sucedió con el conocimiento de las autoridades a los más altos niveles en las anteriores administraciones. Bueno, por lo menos el conocimiento, si no es que incluso con su colaboración. Guadalupe, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Claro que sí, me da mucho gusto acompañarlos y les mando un gran saludo a ambos. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Guadalupe Correa.